Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren supremamente bien. Bienvenidos a esta webinar de la resolución 5018. Para mí es muy placentero pues que todos se encuentren en este momento en esta reunión como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer cosas muy interesantes. Vamos a hablar acerca de la parte de la resolución desde un concepto de implementación. Entonces, vamos a estar ahí tratando de identificar las cosas que realmente nos están aplicando dentro del concepto de la resolución 5018. Pueden colocar las preguntas, pero las preguntas las vamos a contestar al final de la presentación como tal. Entonces, iniciemos. Bueno, el espíritu de esta resolución es salvar vidas, evitando o minimizando el riesgo del trabajador al estar expuesto a peligros eléctricos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que la resolución como tal, que no es nueva, hay que hacer la aclaración, es una actualización de la 1348 de 2009. Pues en la 1348 de 2009 nosotros ya teníamos temas asociados con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es tener en cuenta la 50 como una actualización de la 1348-2009. Ese es como en lo que nos vamos a enfocar. Yo he trabajado ya varios tiempo con el tema de seguridad eléctrica y obviamente han ocurrido muchos accidentes. Hay gente que se está accidentando porque no se tienen permisos de trabajo definidos, porque no hay ATS, porque hay una cantidad de desinformación asociada con el tema de la seguridad de las personas. Entonces, eso es lo que no podemos seguir permitiendo, que sigan ocurriendo pues como esa cantidad de sucesos como tal. Eh, bueno, también lo importante acá es que yo estoy desde la parte de la implementación. Entonces, en muchas otras webinars que se hacen a nivel nacional, muchas veces lo que se hace es una descripción de toda la parte de la norma. Entonces se dice título uno, título 2 y todo eso. Entonces, en esta formación no quise hacerla así, porque para hacer ese tipo de descripciones, pues más fácil cada uno de nosotros se lee la norma y ahí encuentra paso a paso lo que está haciendo. Entonces, más que dar una descripción del paso a paso, les voy a contar lo que yo estoy haciendo desde el tema de implementación. Alguien podrá decir, no, definitivamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Y es muy respetable. En temas normativos hay veces hay muchas interpretaciones como tal. Entonces alguien podrá decir que no está de acuerdo. Yo sinceramente le voy a contar es lo que estoy haciendo. ¿Con cuántas empresas? Más o menos ya se tienen más de 10 empresas en las cuales estamos haciendo la implementación. Esta implementación, ¿cómo se hace? Se hace con un grupo interdisciplinario. Entonces, nos reunimos personal de seguridad y salud en el trabajo, nos reunimos personal del área técnica y entre todos empezamos a mirar artículo por artículo asociado al tema de la resolución y ahí identificamos más o menos qué es lo que nos está haciendo falta como tal. Bueno, entonces vamos, vamos a continuar pues con la parte de la exposición como tal. Listo. Entonces, denme un segundo acá. Si estoy viendo si de pronto están escribiendo algunas preguntas. Bueno, no, la capacitación como tal no se está grabando como tal. Esa es como una de las observaciones que hacían acá. Bueno, y las otras preguntas las vamos a resolver pues como al final de la formación. Listo, entonces como les venía diciendo, les voy a contar es lo que se está haciendo pues con estos grupos interdisciplinarios que hemos evaluado constantemente el tema de la implementación. Ha sido un tema complejo. Yo llevo trabajando con esto desde que salió la 1348, he venido trabajando y que desde que salió la 5018, en toda la cuarentena se han hecho asesorías también de la forma virtual con empresas como estructurando todo lo que necesitamos para que esto pueda avanzar pues como. Bueno, ¿qué vas a aprender en esta formación? Entonces, primero vamos a a mirar unas estadísticas de accidentes eléctricos en Colombia. Eso es importante tenerlo en cuenta, los accidentes eléctricos, y les voy a colocar la fuente, de dónde es que sacamos esa información. Y vamos a mirar cómo va el proceso de implementación, los inconvenientes que se han presentado,
cómo es el proceso de habilitación del personal electricista, tema bien complejo que muchas personas pues todavía hay muchas dudas acerca del tema, y cómo es la parte de los roles y responsabilidades en el cumplimiento de la resolución. Eso es como más o menos lo que vamos a ver en esta capacitación. Como les digo, no vamos a ver uno por uno, vamos a mezclarlo todo, porque la idea es no meternos así como punto por punto, sino hablar. Esto es un conversatorio acerca de lo que se está haciendo con el tema de la resolución como tal. Bueno, pero antes de continuar, es importante que ustedes conozcan quiénes somos. Pues Red Seguridad Eléctrica es una empresa que integra el riesgo eléctrico, la normatividad eléctrica, seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de eliminar, mitigar o prevenir accidentes de origen eléctrico, siguiendo los mismos objetos que tiene la parte del red. ¿Qué hacemos? Hacemos asesorías en programas de seguridad eléctrica, hacemos acompañamiento técnico en investigación de accidentes. Esto es muy importante porque cuando ocurre un accidente eléctrico, muchas veces cuando se está haciendo la investigación no se tiene el conocimiento técnico acerca de lo que ocurrió en el accidente como tal. Y me he encontrado con unas investigaciones que no tienen nada que ver con lo que realmente le sucedió a la persona. Entonces simplemente hacemos un acompañamiento y determinamos qué fue lo que ocurrió en el evento. Ahí tenemos en cuenta si fue temas de la empresa, si fue temas de la parte del empleado, si fue un conjunto de cosas. Eso hacemos en acompañamiento. Hacemos inspecciones de riesgo eléctrico, hacemos capacitaciones en RETI, en resolución 5018, energías peligrosas. También tenemos la parte de la NPPA. Y obviamente pues el tema fuerte que en este momento estamos trabajando es la parte de la implementación de la resolución 5018, con más de 10 empresas que en este momento se está avanzando en todo el proceso. Bueno, es muy importante que ustedes reflexionen sobre esto. Evalúen de 1 a 10 cómo se encuentra su empresa en la implementación de la resolución. Entonces, con el corazón en la mano, ustedes evalúen cómo se encuentran ustedes con el tema de esta implementación. Entonces, ya iniciaron con una persona que les está ayudando, ya solicitaron de pronto acompañamiento de la ARL, o no han hecho nada, o están esperando que la resolución, cuando ya empiece a estar en vigencia, es a partir del 20 de noviembre de este año. Entonces, simplemente cada uno de ustedes, allá en las pantallas de sus equipos, evalúen de 1 a 10 cómo están, qué tanto conocen de la resolución y qué tanto la implementan, porque muchas veces uno habla con la gente y dice, sí, yo conozco la resolución, y no, ya me la he leído como 3 veces. Bueno, pero ¿ya sacaste el formato de protocolo de comunicaciones? No, ni idea, no lo he sacado. ¿Ya actualizaste los procedimientos? No, tampoco. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque entonces va avanzando el tiempo, y al final, si usted no tiene nada implementado, pues se va a llegar el tiempo en el cual ya no vamos a tener, ya toca ya cumplirlo como sea. Bueno, esta pregunta es muy importante. Usted como personal de SST conoce las responsabilidades en el cumplimiento de la resolución, y supongamos que la resolución de esto era vigente, estaría preparado por una auditoría del Ministerio del Trabajo o para una investigación de un accidente, teniendo en cuenta las exigencias normativas. Eso es como para que uno diga, bueno, hasta qué punto yo como SST sí sé de las responsabilidades en este tema de la 5018. No estamos hablando de las otras resoluciones, de todo lo que es la parte del riesgo, sino en esta 5018. Y ahí viene la pregunta, ¿usted como SST está firmando permisos eléctricos o no los está firmando? Y si los está firmando, ¿qué está firmando? Si sucede un evento eléctrico, usted sabe que esa firma que está ahí lo puede involucrar en algo. Entonces, eso es como el mensaje que uno empieza a darle a las personas de seguridad en el trabajo. Porque desafortunadamente aquí hay a ver, a veces hay desinformación con los temas eléctricos, y eso hace que de pronto en algún momento una persona se vea involucrada en un tema complejo. Y la última pregunta es el área técnica. Aquí en la formación tenemos personal desde CT, administrativo, personal técnico, pues con muchas personas que nos están acompañando. Y el mensaje es, bueno, usted del área técnica sabe qué responsabilidad tiene asociado con este tema. ¿Por qué se los digo? Porque cuando yo estoy haciendo las implementaciones de la resolución, en algunas empresas son muy juiciosos, nos reunimos el equipo interdisciplinario de la parte de SCT y la parte técnica y sacamos un buen producto. Pero otras empresas ha sido complejo.
porque el área técnica se desliga de todo el concepto de seguridad y salud en el trabajo. sea, a veces uno les dice, vení, reunámonos, tal cosa, y no quieren saber absolutamente nada. Es más, el área técnica dice que SST frena procesos. El área de SST dice que el área técnica no ayuda. Entonces hay como una pelea entre la parte técnica y SST, por así decirlo, y no se llega como a una conciliación. Y a veces eso sucede, ¿por qué? Porque no se tiene conocimiento acerca de los dos lados, tanto de la parte de SST como de la parte técnica como tal. Bueno, si escuchan algunos ruidos ahí de fondo, es porque aquí hay como unos ruidos afuera de donde estoy transmitiendo, entonces ahí disculpan un poquito la transmisión como tal. Listo. Es muy importante que tengamos en cuenta estas estadísticas. Entonces, estas estadísticas se tomaron de la fuente que es www.datos.gov.co, Ministerio de Minas, en las cuales ustedes pueden ingresar, se registran y empiezan a sacar estadísticas relacionadas con eventos eléctricos. Entonces aquí saqué las gráficas directamente de la página, por eso de pronto algunos números no se alcanzan a ver, pero bueno, entonces los voy a más o menos a mencionar como tal. Entonces los accidentes eléctricos por año, desde 2010 hasta 2020, pues ahí están reflejados y un año muy crítico fue 2018. Es importante tener en cuenta, estas estadísticas son a nivel de generación, transmisión y distribución de energía, empresas como tal de esos sectores. No tenemos en cuenta la empresa que está haciendo un proceso en baja tensión o con su personal en una subestación, eso no salen dentro de estos análisis de esta estadística. Solamente son empresas electricadoras, generadoras o transmisión de energía. Entonces, en el 2018, 460 eventos de accidentes eléctricos, una cifra muy, muy alta para un país donde salió la normatividad del RETIE de 2005, donde se supone que las instalaciones tienen sus frentes muertos, se debe conservar sus distancias de seguridad, pero sin embargo se sigue accidentando las personas. ¿Y cuáles son los tipos de peligros? O sea, ¿en dónde se está accidentando más la gente? Pues la gente se está accidentando más con la parte de contacto directo. El dato aquí es de 1.252 personas se accidentaron con contacto directo. La segunda cifra es 873 personas con contacto indirecto y lo sigue el arco eléctrico. Entonces, como las secuencias pues que se ha dado. Asumamos que los datos que están acá dando la parte de esta página del gobierno son correctos en el sentido de que sí se logra determinar que es un contacto directo, porque a veces hay confusión entre un accidente de contacto directo y un accidente asociado con temas de arco eléctrico. Bueno, ¿cómo son los accidentes eléctricos por zonas? Entonces, ahí podemos determinar que la parte del norte del país es donde se suceden más en la parte del norte es donde suceden más eventos. Pues miremos, por ejemplo, acá el Atlántico, 405 eventos, Valle del Cauca, 370, y la parte ya de Antioquia tenemos 300 sucesos asociados con accidentes eléctricos. Entonces, ¿eso qué hace? Que hay que tener mucho cuidado en la parte del norte del país de cómo se están haciendo este tipo de procedimientos. Miremos los accidentes eléctricos versus la escolaridad. Entonces, entre menos escolaridad, hay más factores de riesgo eléctrico. Entonces, en básica primaria, las personas que llegan hasta básica primaria, 607 eventos, y la parte bachiller, 596 eventos, y así sucesivamente, por ejemplo, la parte de los técnicos, ya 332. Entonces, hay que tener mucho en cuenta este dato. ¿Por qué? Porque la resolución 5018 menciona mucho, mucho el tema de personal advertido. Lo menciona todo el tiempo, porque el personal advertido es la persona que no es personal desde la parte técnica, de la parte eléctrica, sino que es un personal que le advierten sobre el riesgo y está supervisado por personal habilitado. Pero puede ser una persona del aseo, puede ser una persona del vigilante de la empresa, y ahí se están accidentando bastante. ¿Qué tipo de lesiones? Entonces, quemaduras, 1.267 personas, muertes, 787 personas. Entonces, quemaduras, algo muy crítico. Hoy pueden ser quemaduras de segundo y tercer grado asociados con temas de arcos eléctricos, con circulaciones de corriente. Entonces, es muy crítico que eso esté sucediendo. A mí me ha tocado, dentro de toda esta parte de investigación de accidentes, temas muy
muy críticos de personas que quedan totalmente desfiguradas en un instante de tiempo. La gente dice, no, es que yo me fui para esa subestación, eso lo he hecho durante 5 años, 10 años y nunca ha pasado nada. Y se confían. Y en algún momento se alinea todo, pasa el evento, que eso es muy rápido y la persona queda con secuelas para toda la vida. Se complica mucho la situación pues como tal. Bueno, tenemos la parte de áreas de la empresa donde suceden los eventos. Entonces es la parte de distribución de energía. Entonces, miren que en mantenimiento eléctrico, dentro de la parte de distribución, sucedieron 1360 eventos. Distribución solo 792 y comercialización 230. Entonces, como ven, hay tenemos unos datos asociados mucho con el tema de distribución eléctrica, que es donde se presentan pues muchos eventos como tal. Bueno, vamos a mirar aquí si de pronto que nos están diciendo acá en el chat. Listo, el periodo de la gráfica. Bueno, ahí pasé varias gráficas, pero más o menos el filtro que se realizó es de 2010 a 2020. ¿De dónde? De la página www.datos.go.co. Entonces, más o menos es exacto, hace 10 años, como escriben ahí en el chat. Bueno, hagamos un paralelo, porque a veces hay confusión. Entonces la gente dice, bueno, ¿será que la 5018 es lo mismo que el RETIE? ¿Por qué están exigiendo esta nueva normatividad? Y el paralelo es muy fácil. El RETIE salió en 2005 y está enfocado en las instalaciones eléctricas, en el buen diseño de una instalación eléctrica, en que cumpla ciertos parámetros, en el producto que utilizamos en la instalación eléctrica, y habla un tema de competencias, quién es el que puede hacer esa instalación como tal. Hay un tema de certificación de productos, hay un tema asociado con certificación de la instalación, y para de contar, eso como tal es la esencia del RETI. ¿Cuál es la esencia de la 5018? La esencia de la 5018 es la seguridad del personal que trabaja en instalaciones eléctricas. Es decir, el RETIE como tal es muy bueno en ciertas cosas, pero lo que son ya procedimientos seguros para el personal no se queda cojo, o sea, no alcanza como a cubrir eso. Entonces ahí sale inicialmente la 1348-2009 en los precios de generación, transmisión y comercialización exclusivos de empresas que estaban enfocadas en ese tema exclusivo, y la 5018, que es la actualización de esa 2009, incluye ya más sectores como tal asociados al tema. Pero, ¿y de dónde viene la 5018? Pues el papá de esa norma, por así decirlo, es la norma NFPA 70E, que es la norma de seguridad eléctrica en trabajos, que es una norma americana. Entonces, es importante tener esto claro porque a veces hay confusión y a veces se dice que es lo mismo, no necesariamente es lo mismo, son cosas totalmente diferentes como tal. Bueno, sigamos por acá. Bueno, entonces, esta estructura resumida, opté por sacarla para lo que les decía inicialmente, para no complicarnos mirando punto por punto de la resolución, que eso se vuelve a veces como aburridor, muy ladrillo y todo eso. Entonces, quise sacar esta estructura resumida para hablar un contexto general de lo que es la resolución como tal. Entonces, la resolución se compone de una parte documental y una parte de competencias asociado con personal advertido, enseguida explicamos uno por uno, un tema de formación, un tema de plan de emergencias, unos estudios, unas inspecciones y otras actividades económicas que involucren peligros eléctricos. Es como un resumen muy general de la normatividad como tal. Entonces, dentro de la parte documental, ¿qué tenemos que tener presente? Que la resolución 5018 de seguridad y salud del trabajo para el sector eléctrico debe estar incluida dentro del sistema de gestión y seguridad de la empresa. Es como un bracito que deben de tener en cuenta porque está fundamentada en el ciclo planear, hacer, verificar, actuar. Es casi que es un programa de peligro eléctrico como tal. Entonces tenemos que tenerlo ahí en cuenta. Desde la parte documental tenemos que tener ATS para identificar previamente el riesgo al cual se está exponiendo la persona. Tenemos que tener muchos procedimientos y esos procedimientos tienen que tener lineamientos de SST. Entonces, ¿qué me he encontrado yo con las empresas? Que la gente dice, no, acá tenemos los procedimientos, trabajo sin tensión, trabajo con tensión,
Pero esos procedimientos no tienen el aspecto de SST, o sea, no tiene cómo identificar inicialmente el riesgo, no tiene cómo identificar la parte de elementos de protección personal que debe utilizar la persona, o sea, no tiene nada de seguridad, simplemente es un paso a paso. Y ahí es donde obviamente hay que corregir todo. En la parte documental tenemos protocolos de comunicación que son fundamentales. Cuando usted está haciendo una maniobra entre dos personas, debe existir una comunicación muy bien entre ellos. ¿Por qué? Porque ha sucedido lo siguiente. El último accidente que se tuvo era en una línea de distribución. Una persona por medio del radio le dice a la otra que el sistema está energizado, pero la otra persona entiende que está desenergizado. Entre la palabra energizado y desenergizado es fácil que falle esa primera expresión. Entonces él entendió que estaba desenergizado, se subió, no realizó las reglas de oro, no tenía detector de tensión portátil, arco eléctrico, amputación de la mano, del codo hacia abajo. Entonces, un caso no, es increíble que eso suceda, pero eso fue por un tema de comunicaciones. Dentro de los planes de mejora y el control se colocó que la gente a partir de ahí iba a utilizar detectores portátiles de tensión como tal. Pero es desafortunadamente, tiene que suceder un evento de estos para que se hagan los controles al interior de las compañías. Bueno, desde la parte documental, tenemos que tener en cuenta la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo, asociado con lo eléctrico. ¿Por qué? Porque también que se ha presentado con varias empresas. Las empresas al revisar su matriz, definitivamente las actividades no son claras, la valoración del riesgo no es clara, los controles no son claros, y eso es el corazón del sistema para la parte de prevención del riesgo. Entonces, uno empieza a revisar esas matrices de peligros asociados con lo eléctrico y dice, no, aquí definitivamente hay un control muy deficiente. Entonces hay que empezar a mirar la matriz, mirar muy bien qué es lo que nos exige la normatividad, incluir los controles de la norma dentro de esa matriz. Es un trabajo pues complejo, pero con muchas empresas hemos avanzado y ya se ha estructurado una matriz más eficiente, por así decirlo. Tenemos la parte documental que es la matriz de elementos de protección personal. Eh, los elementos, bueno, ahí hay un tema crítico. Crítico es crítico. Y es porque la mayoría de compañías no están seleccionando de una forma correcta los EPPs. Entonces es muy triste cuando uno va a una empresa y le dice al personal de SST que cuál es el suministro de EPPs para el electricista y le saca el listado y ahí faltan vestuario inífugo, faltan caretas contra la protección contra arcos eléctricos, los guantes no están seleccionados de la forma que es, la clase del guante no corresponde. Y lo peor es que cuando uno le pregunta a la persona que lo recibe, la persona lo recibe tampoco tiene claro, entonces dice, no, a mí me entregaron esto y yo con esto me defiendo. Entonces en el tema de PPs es muy complicado porque estamos confundiendo unos conceptos asociados con contacto directo y con el tema de arco eléctrico. Y ahí quiero como plasmarles algo que desafortunadamente hay una confusión y es el tema de distancias de seguridad. Entonces, la gente mira el RETIEN y dice que la distancia de seguridad para estar protegida con respecto a un equipo es lo que manifiesta el RETIEN, que es 20 centímetros, 70 centímetros, 1,5, 3 metros, dependiendo de lo que la persona, del cargo que tenga la persona. Y con eso se confían, dicen, no, si yo estoy a 3 metros, eso dice el RETIE, estoy protegido. ¿Cuál es el error? Que esas distancias que dice el RETIE es con respecto a contacto directo, o sea, que yo estire la mano y no toque un punto energizado en el tablero, contacto directo. Pero con el arco eléctrico esas distancias se quedan cortitas. Entonces la gente a veces no tiene claro que el arco eléctrico no tiene nada que ver con esas distancias, sino con unos estudios de energía incidente, estudios de etiquetas de arco eléctrico que se tienen que colocar en los tableros donde la etiqueta le dice a la persona cuáles son los elementos de protección personal que debe tener en el caso que se presente un arco eléctrico. Entonces, ese dato a veces no es claro y la gente se va con uniformes normales, en algodón o en otro tipo de materiales, a hacer una actividad energizada en un tablero sin tener en cuenta estos trajes ignífugos como tal. Entonces ahí es supremamente complejo
y la norma hace mucho énfasis en que eso tiene que estar muy monitoreado. Bueno, miremos por acá. Listo, por acá vamos bien, está mirando si de pronto había algo asociado pues en el chat. Tenemos la parte de permisos de trabajo. Entonces, ahí seguimos en la parte documental. Ah, bueno, no, antes de eso, hoja de vida de elementos, equipos y herramientas. Entonces, siempre se tiene que tener dentro de la implementación que estamos haciendo con las empresas. Muchas veces se le entrega al trabajador los EPPs, los equipos, pero no se hace un seguimiento, o sea, no tenemos un control de una hoja de vida, no sabemos si hay que hacerles pruebas de laboratorio, entonces todo se entrega, se guarda y al final no es claro cuándo hay que hacerle las pruebas como tal. Entonces siempre tiene que existir una hoja de vida para hacerle seguimiento el elemento, del equipo de la herramienta y verificar cuándo es que se tienen que cumplir ciertos parámetros. Por ejemplo, los guantes dieléctricos hay que hacerles unas pruebas en laboratorios acreditados para verificar si todavía cumplen las funciones dieléctricas y eso muchas veces no se tiene ni siquiera registrado. Está la parte de permisos de trabajo y en permisos de trabajo, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Permisos de trabajo que no tienen nada que ver con lo que la persona está realizando como tal. El permiso de trabajo nosotros debemos estar enfocados en lo que dice la NFPA 70E asociado con las recomendaciones de cómo se hace un permiso de trabajo. Pero muchas veces los permisos de trabajo son cosas ahí, dos o tres renglones, no dice nada asociado con elementos de protección personal, o si lo dice mal, no hay una responsabilidad clara sin nada. Al final hay unas firmas que a veces no se sabe ni quién es el que firma. Entonces, ¿cuándo se presenta el inconveniente con el tema de permisos de trabajo? Cuando suceden accidentes último accidente, ¿no? De los últimos que se tengan ahí, que tengo ahí como presente, que es una tía en un tablero de 440, cambiando un barraje, y desafortunadamente que el barraje cae, hace contacto con el otro y se genera una especie de arco eléctrico, no tan grande, pero sí afectó a la persona, hizo una quemadura en el brazo. Y cuando uno empieza a hacer la investigación del accidente, empieza a revisar toda esta documentación y el permiso de trabajo, no había una sola firma de una persona que conociera el tema que avalara la actividad que la persona estaba desarrollando. Solamente había una firma por ahí, del personal de SST. Cuando le preguntamos, decía, no, es que a mí me dijeron que había que firmar todo esto y yo medio miré y firmé. Y eso es lo que no puede pasar, es lo que hablamos al principio de la charla. Hasta qué punto su responsabilidad está inmersa en un tema tan complejo como el eléctrico. No es lo mismo firmar un permiso de trabajo en otro tipo de riesgos que de pronto es más fácil de evidenciar que en un tema eléctrico. Los temas eléctricos a veces es muy difícil determinar ciertas cosas. Entonces eso es lo que tenemos siempre que tener ahí presente. Bueno, hay un informe de mantenimiento, registros de asistencia y todo eso. Entonces, dentro de la parte documental, pues hay muchas cosas para hacer. eh, Eso tiene muchos procedimientos, lo que estamos hablando acá. Entonces, por eso otra vez mi mensaje es lo que dijimos ahorita, evalúe de 1 a 10 cómo usted está en el proceso, porque tienes que determinar exactamente cómo va todo, porque si no tienes como ese punto de 1 a 10 en qué va, pues ya les cuento que noviembre está encima. Y si no hay una nueva prórroga, porque esta resolución hizo una prórroga, esto ya era para que se estuviera cumpliendo en el 2020, pero se postergó por temas de pandemia y se dejó para este año. Entonces hay que empezar a trabajar ya, ya. Y cuando digo trabajar ya, es porque mucha gente quiere como tener todo súper bien, los procedimientos y todo eso. Yo les digo, hay que arrancar con lo que tengamos, que como es un ciclo, planear, hacer, verificar, actuar, ahí vamos arreglándolo a través del tiempo y ya para noviembre tendríamos algo muy bien definido, pero hay que arrancar con lo que se tenga. Listo. Ahorita más adelante les voy a mostrar pues como algunos documentos que se han trabajado pues con este tema de la implementación. Bueno, el tema de las competencias, hay que tener en cuenta que está la competencia del personal que desarrolla actividades eléctricas. Entonces, aquí en la estructura resumida tengo la parte de los perfiles del cargo, roles y responsabilidades, y es porque algunos ítems, algunos artículos de la resolución menciona, por ejemplo, que una persona no puede estar dirigiendo y ejecutando trabajos cuando tiene varios grupos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve normalmente? Que hay una persona que dirige, tiene varios grupos,
y en algún momento necesitan ayuda y empieza a colaborarle a los diferentes grupos como tal. Eso no se permite. Si usted está dirigiendo, tiene que siempre dirigir. Pero ¿dónde se puede cumplir eso? Eso hay que meterlo en alguna parte como cumplimiento normativo. Entonces lo que estamos haciendo es que lo estamos metiendo en los perfiles del cargo y en la parte de roles y responsabilidades. Y obviamente eso hay que socializar, porque hay que decirle a la gente cómo se está actualizando su perfil con esa nueva información. Está la parte de matrículas profesionales, licencias, NSST, toda la parte de asesoría con este tema de la resolución 5018. Debe ser asesorado, por ejemplo, en lo eléctrico por una persona que tenga la formación electricista, pero que a su vez tenga una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo soy ingeniero electricista, pero si yo no tengo la especialización, por más que me lea esta resolución, por más que la estudie, yo no puedo ir a una empresa y decirles, venga, yo les voy a asesorar con la 5018 y les voy a ayudar a implementarla. No puedo. La norma dice, tienes que tener licencia en seguridad y salud en el trabajo. Y en el tema de habilitación del personal, es un tema que también ha habido confusión con eso, asociado con matrículas profesionales, pero enseguida en el otro tema lo miramos. Bueno, esa es la parte de competencia. ¿A qué nos hemos encontrado también en estas competencias? Que definitivamente hay un vacío en esa parte de competencias asociado con el personal que yo tengo dentro de lo eléctrico. ¿Por qué? Porque la gente está contratando a las empresas técnicos electricistas, porque tienen CONTE, pero no se fijan que el CONTE tiene varias categorías y lo ponen a hacer de todo, de todo, de todo ahí en esa actividad, en esa empresa. Y entonces, ¿qué pasa? Categoría uno es residencial comercial en la parte de técnicos electricistas. Y cuando uno va a las empresas, ese técnico electricista está haciendo actividades industriales de mantenimiento. Uno dice, esto acá no cuadra, este señor solamente, de acuerdo con su matrícula CONTE, puede hacer actividades residenciales comerciales, no puede hacer cosas en industria. Ah, nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y ese es el problema, que a veces uno no se da cuenta y cuando sucede el accidente es donde se da cuenta y uno dice, pero o sea, habían tantas falencias en la parte de seguridad eléctrica en esta empresa y desafortunadamente sí había. Pero ¿qué pasa? Que una persona tiene que salir sin brazos, quemadas, sin dedos, para que la empresa aterrice y diga, definitivamente tenemos que hacer algo con el eléctrico porque aquí hay un riesgo grande. Pero es muy triste que se tengan que implementar esas cosas cuando sucede este tipo de situaciones como tal. Bueno, bueno, miremos, bueno, el personal advertido, obviamente el personal advertido eh, que menciona tanto las resoluciones porque se han accidentado muchas personas que no tienen nada que ver con lo eléctrico, por así decirlo. La resolución menciona y menciona y menciona el tema de personal advertido. El personal advertido, ¿qué es lo que hay que tener más o menos en cuenta? Las inducciones. Entonces, cuando uno va a una empresa, mira la inducción y es una inducción muy básica, general. Y resulta que esa persona necesita ingresar a la subestación porque se dañó la puerta. Eso no lo arregla el electricista, no lo arregla cualquier persona, sino una persona especial en puertas. Y tiene que ingresar a la subestación. Y a veces no se le da la inducción suficiente en riesgo eléctrico para decirle el peligro al cual está expuesto cuando él ingresa hacia su estación a arreglar esa puerta. Entonces la norma dice, usted tiene que darle una inducción en riesgo eléctrico a ellos. Tiene que hablar sobre los peligros y tiene que hablar sobre los controles, porque normalmente las charlas de riesgo eléctrico la gente habla de riesgos, contacto directo, arco eléctrico, contacto indirecto, descargas atmosféricas, pero no le dice a la gente los controles. Entonces dice, yo sé, o sea, ya sé que es un contacto directo, pero ¿cómo me protego? ¿A qué control tengo para eso? La gente lo desconoce. Para la gente ingresar a su subestación, arreglar esa puerta, ¿qué se necesita? Una autorización de ingreso a instalaciones eléctricas. Estamos aquí en personal advertido, pues como tal, autorización de ingreso a instalación eléctrica. Entonces no es que uno vaya a una subestación y pueda entrar tan fácil sin ninguna autorización, no tiene que firmarla. Un caso que nos tocó en una subestación que la están pintando. Pues entran a la subestación, empiezan a pintar y todo eso, la persona la dejan sola y en ese movimiento de pintura acciona un equipo de corte, un interruptor, que eso está bajo carga, entonces como lo acciona y está bajo carga se produce el fenómeno del arco eléctrico. Se dañó todo el tablero, la persona casi se accidenta, afortunadamente no. Y cuando empezamos a mirar qué había pasado, es que no había una autorización de ingreso a la instalación eléctrica. La persona ingresó como si nada
no había nadie que lo estuviera monitoreando constantemente, lo dejaron a su estación y se fueron. Afortunadamente no pasó a mayor. Y dentro del personal advertido, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta la guía de conductas, procedimientos y condiciones de SST, que ustedes, como ya están en esta formación, cuando se les envió la invitación, podían descargar la guía de conducta y procedimiento y condiciones de SST directamente en la página de Reseguridad Eléctrica. Si por cualquier cosa estás en esta charla y no has descargado la guía, todavía tienes tiempo para descargarla porque ya la vamos a quitar, pues porque ya era especialmente para este curso como tal. Bueno, vamos a mirar aquí de pronto. Bueno, enseguida respondemos que hay mucha pregunta, pero enseguida vamos a responder las preguntas, ¿no? Para que saquemos el tiempo. Y no que es que esto siempre es como amplio. Listo, la formación. Hay que tener una formación de las resoluciones de básico, básico, básico. Tenga 2 horas en formación de riesgo eléctrico en todos los que están interviniendo en el riesgo, o sea, los que están propensos a que tengan un accidente como tal o al que dirige. Es muy importante que esto pase. A mí me parece muy bueno, porque de todas las formaciones de riesgo eléctrico que yo voy, casi siempre los que van son los operarios, nunca van ingenieros. Yo no sé, los ingenieros, y eso es otro cuento. Los ingenieros a veces, no sé, de pronto creen que se las saben todas con el respeto a los ingenieros que estén acá, no estoy hablando de todos, algunos. Entonces dicen, no, este tema de riesgo eléctrico, no, yo me sé todo eso y para qué voy a ir allá. Y eso no es así. El personal que dirige debería ir siempre a estas formaciones. Y les voy a contar por qué. Eh, En esta actividad de asesoría me he encontrado con muchos profesores de la universidad, eminencias, o sea, gente muy tesa. ¿En qué? En la parte de diseño, o sea, tienen firmas de ingeniería, hacen unos diseños muy buenos, hacen unas estructuras muy cumpliendo normatividad eléctrica, red y todo. En eso no les voy a discutir. Pero cuando estamos evaluando cómo hacen el tema de seguridad, he tenido demasiados encontrones con ellos, demasiados. O sea, porque ellos dicen, no, pero es que eso no es así. Y claro, como dicen, es que yo soy una eminencia, yo ya llevo en estos 60 años trabajando, por decir algo, o 50 años, entonces creen que se las saben todas. Entonces, claro, uno empieza a decirle, un ingeniero, "Vea, esto así como usted lo ha interpretado, no es. Aparte, como usted está arriesgando a sus trabajadores, no es. Esos EPPs que usted le está dando a su gente no son. Entonces empieza uno como a decir pilas, porque es que usted puede ser muy bueno técnicamente, pero puede ser que en el tema de seguridad eléctrica hay cosas que está desconociendo. Entonces la invitación es esa, que tenemos que meternos todos con el tema de seguridad, que está involucrado muchas personas, y no es justo pues que por una mala decisión las personas se vean afectadas. Bueno, también en formación en capacitación, uso y mantenimiento aquí en el tema de formación, capacitación en uso, mantenimiento, inspección de PPs, esa es exclusiva. Una cosa es riesgo eléctrico y otra cosa es que usted tiene que capacitar al personal en cómo almacena, usa e inspecciona los EPPs. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado lo siguiente, eh, guantes dieléctricos almacenados en altas temperaturas y cuando lo va uno a utilizar están pegados, literal, porque se derriten, o sea, se quedan pegados, no los almacenan de una forma correcta. Las caretas contra protección de arco eléctrico totalmente malas, pues quebradas. Entonces es porque a veces no se almacenan de una forma correcta. No se sabe o sea, como les decía yo ahorita, muchas veces se les entregan botas dieléctricas. Y yo siempre, cuando estoy haciendo estas inspecciones, le pregunto a la gente, bueno, ¿usted cómo sabe que esa bota es dieléctrica? Ah, no, porque es que eso, por ahí aparece un rayito. Bueno, y si aparece el rayito, ¿usted sabe cuál es el nivel de aislamiento de la bota? No tengo ni idea. Entonces, claro, usted recibe una dotación y usted ni siquiera sabe qué es el nivel de aislamiento que tiene. Porque hemos tenido un problema asociado con el tema de dieléctrico. O sea, cuando uno le dicen, eso es dieléctrico, uno cree que es dieléctrico para todo, de todos los niveles de tensión funciona ese dieléctrico y no es así. Las botas dieléctricas vienen con un nivel de aislamiento, pueden ser de 1000 voltios, pero yo puedo tener botas de 17.000 voltios, puedo tener botas de 30.000 voltios, puedo tener botas caña baja con caña alta, dependiendo de las condiciones, si se va a entrar el agua. Entonces hay muchas cosas pues que pueden pasar como tal que tenemos que tener ahí presente. Bueno, el plan de emergencias, o con esto, plan de emergencias.
En las empresas que se visitaron inicialmente, casi nadie tiene un plan de emergencias definido para lo eléctrico. Para las otras cosas sí, pero para lo eléctrico no se tiene nada. Entonces, yo les empiezo a decir, bueno, listo, la norma tenemos que implementarla, el tema de los simulacros. Y aquí no hay nada en temas de rescate eléctrico. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar para que suceda? Entonces la gente dice, no, no, realmente sí tenemos algo. Me pasó con una empresa gigante, gigante, que decían que kit de rescate eléctrico, tenían 10 kits de rescate eléctrico ubicados mejor dicho, en todas partes y todo eso, y que no había problema porque el kit de rescate eléctrico era algo que tenían dentro de su plan de emergencias. Y yo les dije, bueno, ¿y dónde están esos kits? No, eso lo tenemos por ahí guardado en la bodega. Entonces yo decía, si usted cuando una persona se está electrocutando, entonces hay tiempo para ir hasta la bodega a sacar ese kit de rescate y rescatarlo. Entonces decían, pues sí, realmente no hay tiempo. Entonces yo decía, bueno, es que no solamente es comprarle el kit, es usted saber cómo lo va a utilizar, qué procedimiento hacer. Normalmente, ¿qué se hace? Si una persona está trabajando en un sistema energizado con un alto riesgo, hay otra persona al lado ya vestida con el kit. Tiene sus botas, tiene sus guantes, tiene todo, todo. Tiene su pértiga para sacar la persona que se está electrocutando. Eso es lo que normalmente se hace, pero eso es un procedimiento que está escrito. Y en el momento que ocurre el evento, la persona ya sabe cómo proceder, pero hay un entrenamiento para eso. Entonces, eso simplemente con kit de rescate eléctrico. Pero eh, tenemos que tener también en cuenta que si ustedes van a utilizar el desfibrilador ventricular, recuerden que por temas normativos se debe tener un equipo que es el desfibrilador, un equipo portátil para cuando la persona, el corazón empiece a fallar por circulaciones de corriente, el equipo se puede utilizar, se colocan parches en el pecho, de un botoncito, el equipo eh, detecta que hay una fibrilación o algo asociado con el corazón, obviamente hace como un reseteo del corazón. Eso realmente salva vidas. Pero la pregunta es, bueno, eso salva vidas, pero ¿quién en la empresa sabe manejar el desfibrilador ventricular? ¿O dónde lo mantienen? ¿O lo mantienen por ahí guardado, esperando quién sabe qué pasa? Entonces, todas esas cosas son las que uno tiene que empezar como a estructurar. Bueno, hay unos estudios que están asociados con el tema de riesgo por exposición a arco eléctrico, precisamente porque la gente se está quemando mucho. O sea, hay quemaduras de segundo y tercer grado y muchas veces está asociado con temas de arcos eléctricos. Y el tema de arco eléctrico está muy de la mano de distancias de seguridad, pero también de trabajar en tableros energizados, que no tengamos conocimiento de la energía incidente. Entonces, estos estudios por exposición a arco eléctrico son obligatorios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues se puede contratar una firma de ingeniería que vaya, le tome datos a sus tableros, haga unos cálculos y le entregue las etiquetas para colocarla en cada uno de sus tableros. La norma para la NFPA tiene también unas tablas que uno puede utilizar, pero tiene que ser que el tablero se acomode mucho a los parámetros que dice la norma como tal. Si no se acomoda, necesitaríamos hacer pues los cálculos como tal. Entonces eso también ha sido complejo. Muchas empresas no han empezado a hacer la exposición, ese análisis de riesgo por exposición a arco eléctrico. Me ha tocado un tema muy complejo con contratistas, porque el contratista va a la empresa, tiene que hacer una intervención, pero la empresa no tiene esas etiquetas. Entonces, el electricista dice, ¿qué hago? Aquí no hay cómo saber cuál es la energía incidente. Pero no, eso no es obligación del contratista, eso es obligación de la empresa. Entonces, si sucediera algún evento ahí asociado con un arco eléctrico, se complicaría el tema para la empresa que contrata a esa persona porque no tiene los estudios pues, en el tablero. Bueno, tenemos inspecciones, entonces hay inspecciones de subestaciones tipo patio, talleres de mantenimiento, procesos de generación de energía. Todas son inspecciones que hay que hacer periódicamente, están muy asociadas también con el tema de estas inspecciones, como les menciona pues el RETI, son puntos muy puntuales. Usted tiene que verificar esto en los cárcamos, cámaras de registro. Entonces hay algunas cosas que se repiten con respecto al RETI. Y otro de inspección es el cronograma de inspección de lo que habíamos hablado, de equipos, herramientas y EPPs. Entonces son como dos inspecciones, unas en general a la instalación y otras muy enfocadas en el tema de equipos y EPPs. Y otras actividades económicas dentro de este resumen de la resolución está enfocada con poda de árboles. Pues también me ha tocado un tema con unas empresas que son contratistas y que están con el tema de poda de árboles. Entonces ellos
con ellos tenemos que empezar a estructurar qué puntos de la resolución tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque en poda de árboles muchas veces el personal es personal que tiene un nivel de escolaridad un poco bajo, algunos no todos, pero obviamente ahí hay un riesgo porque están podando cerca de líneas energizadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En redes de telecomunicaciones también. Entonces la gente está en los postes, está muy cerca a las líneas. Entonces hay que hacer un plan con ellos para identificar la parte del riesgo antes de subirse a trabajar en esa línea. Hay que hacer un plan de formación. Bueno, son muchas cosas, pero enfocado en personal advertido, porque ellos no están asociados con temas eléctricos, pero están trabajando cerca a instalaciones energizadas. Hay un tema de construcciones civiles, montajes, iluminación, alumbrado. Entonces, como ven, hay muchas cosas a las cuales se está aplicando la resolución y para cada una de ellas hay una implementación diferente. Por eso les vuelvo y les menciono, no se trata de leerse la resolución es relativamente fácil, pero implementar es otro cuento. Implementar es otro cuento, implementar es complejo. Créanme que hemos tenido varias discusiones en los grupos que hemos realizado para empezar a mirar, bueno, qué es lo que realmente tenemos que cumplir acá, cómo hacemos este documento, cómo hacemos este procedimiento. Y ha sido un proceso relativamente largo, porque en la implementación es donde está el alma de esta resolución, no solamente en leerla pues como tal. Bueno, bueno, acá simplemente les estoy mostrando los procedimientos que están en la página anterior, en la parte documental. Es como un resumen de los procedimientos que exige la normatividad. Es procedimiento para habilitación del personal electricista, procedimiento de mantenimiento, pruebas y ensayos en plantas de emergencia, procedimiento para actividades sin tensión en líneas de transmisión, procedimiento para la actividad de alumbrado público. Entonces es una cantidad de documentos muy desde la parte documental que obviamente hay que empezar como a trabajar como tal. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar acá unos formatos. Esa era la idea pues también de esta formación. Entonces les voy a mostrar acá rápidamente lo que se está trabajando. Entonces ahí estoy proyectando, segundo que salga acá la imagen. Ahí estoy proyectando una autorización de ingreso a una instalación eléctrica o infraestructura. Entonces estos formatos son los que se están empezando a diseñar e implementar. Entonces cuando la persona ya va a ingresar a la subestación eléctrica, tiene que diligenciar toda esta autorización. ¿Qué tipo de autorización es? Si es una instalación eléctrica, si es una infraestructura, subestación tipo patio, generación, que no se autoriza el ingreso a menos que esté autorizado y debidamente diligenciada y firmada por una persona competente. Fecha de inicio, fecha de final, es algo parecido a un permiso de trabajo, pero está enfocado, es una autorización como tal, motivo del ingreso, nivel de tensión de la instalación, si es un ambiente especial, explosivos, corrosivos o inflamables. Entonces, hay muchos ítems asociados pues con estas autorizaciones de ingresos a instalaciones eléctricas. Bueno, tenemos por acá otra cosa. Bueno, enseguida les muestro otro formato. Quería como mostrarles este de autorización de ingreso a instalaciones eléctricas. Por acá. Bueno, problemas frecuentes, pues ya lo hablamos en todo el transcurso de lo que era la estructura general de la resolución, desconocimiento normativo, personal técnico está relajado con el tema, hay diferencias entre técnicos y SST, no es claro el proceso de habilitación del personal electricista, los permisos de trabajo, todo eso ya como que lo habíamos hablado. Y ahora miremos el tema de habilitación. Entonces, ¿cómo estamos haciendo el proceso de habilitación? Como les decía yo al principio, alguien puede estar haciéndolo de otra forma, no vamos a estar en discusión. Yo les estoy contando lo que se está haciendo y cómo lo estamos desarrollando en todas las empresas pues, que se está haciendo la implementación. Entonces, la habilitación, pues recordemos, personal electricista puede tener una matrícula profesional, ya sea la parte del CONTE, con Altela o ingeniero electricista en Hacienda, tiene su matrícula profesional, eso se lo entregan. Pero la matrícula profesional no es suficiente, se necesita un proceso de habilitación. ¿En qué consiste? El proceso de habilitación es un procedimiento, acá está escrito, en el cual las personas habilitan a los trabajadores por periodo de tiempo definido, si no superiores a un año. Se renovará si es aprobada su competencia técnica, actitud física y mental, con experiencia y continuidad en los trabajos para los cuales fue habilitado.
Entonces, primero que todo es un procedimiento. Entonces hay que hacer un procedimiento escrito. Ahorita les voy a mostrar un pedacito del procedimiento, donde se dice cómo vamos a habilitar a las personas. Dentro de ese procedimiento debe tener claro que es por periodos de tiempo no superiores a un año, que hay que tener en cuenta su competencia física y mental y técnica, y se tiene que definir el trabajo para el cual fue habilitado. Entonces, es decir, si yo soy un técnico electricista y yo tengo una matrícula profesional que tenga las 6 categorías más la auxiliar, y yo tengo eso, pero yo voy a una empresa y una empresa dice, no, se puede tener todas las matrículas que quiera, pero yo solamente lo voy a habilitar para la parte de la categoría 1 de su matrícula. A usted solamente en esta empresa me va a hacer la parte residencial y la parte comercial, que es lo que dice la categoría 1. Y ya, no me va a hacer más nada. Eso más o menos es la habilitación, es delimitar la función que la persona está desarrollando al interior de una empresa con el propósito de qué? De verificar que la persona sí ejecute todo dentro de la empresa para la cual la empresa lo autorizó. Es decir, si este señor sabe hacer todo lo de sus 6 categorías, pero la empresa lo habilitó solo para la categoría 1 y en cualquier momento se fue a hacer algo asociado con la categoría 4 y se accidentó, en una investigación de accidente uno va a mirar, bueno, ¿y cuál es la habilitación? No es que la habilitación era para categoría 1, no para 4, así él sepa de 4, era solo para 1. Entonces, claro, ahí va a haber un tema complejo donde se va a empezar a decir, bueno, entonces realmente él no podía estar haciendo esa labor así supiera, porque la empresa nunca lo habilitó para eso. Entonces, ¿cómo se está haciendo? Lo estamos haciendo de la siguiente forma. Se hacen unos exámenes médicos, físicos y mentales. Con este tema de físico y mental ha sido también complejo porque desafortunadamente este tema de la resolución es un tema donde hay demasiadas interpretaciones y la gente a veces no ha estudiado a profundidad lo que quiere la norma. Entonces a mí me llaman constantemente a decirme, ve, es que la electrificadora tal nos está exigiendo esto. Miren, un caso con una electrificadora que está exigiendo habilitación para el personal que manejaba carro. O sea, solo el que maneja carro, o sea, no más, el que transporta los ingenieros, que tenía que tener la habilitación, que porque eso decía la resolución. Y no entonces le estaba parando el trabajo. Entonces me llamaron a mí a ver qué hacíamos. Y dije, no, eso de la habilitación, hay un error, hay una mala interpretación. Y empezamos a justificarle todo y al final pues dieron vía libre para eso. Pero son cosas increíbles, o sea, está pasando de todo con este tema de la resolución. Y créame que si nosotros nos ponemos atentos a esto, estamos ya va a empezar julio, falta poco, va a llegar noviembre. Créame que lo que falta del año hasta noviembre esto se va a complicar más por ese tema asociado con la desinformación. A eso vamos a llegar. Porque entonces uno van a empezar a exigir cosas y puede ser que esas cosas no se exijan. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que realmente se tiene que hacer. Entonces con los exámenes médicos y físicos y mentales, pues obviamente se hacen los exámenes, se determina pues de acuerdo a lo que dice la resolución. Hay un tema que para trabajar con tensión tiene que verificar que la persona no tenga un marcapasos, entonces en algunas empresas he implementado la parte de un electrocardiograma, pero si hay otra forma para implementarlo, pues ya uno estaría como buscando esas opciones. Entonces, bueno, esta parte física mental, hay un examen técnico. El examen técnico es para que la gente diga paso a paso qué es lo que conoce de la actividad que está desarrollando. Entonces, volvamos al caso de, del técnico que hace esta parte de residencial y comercial. Entonces, listo, si es residencial comercial, digamos que está trabajando en un edificio. Entonces, un examen técnico le pueden decir, bueno, usted cómo hace el alambrado del tablero, cuál es el código de colores, cómo hace el paso a paso para trabajar con sistemas desenergizados y todo eso. Y el examen técnico también tiene algo asociado con seguridad. Entonces, en la parte de seguridad que estamos haciendo exámenes diciéndole a la gente, bueno, si usted tiene que hacer pruebas en ese tablero, en un sistema energizado, cuáles son los tipos de guantes que utiliza. Clase doble cero, clase cero, clase 2. Y la persona tiene que identificar todo eso y dar pues todo pues, el examen como tal. Y al final entre el examen se le da un porcentaje, al examen médico y físico y al examen técnico se le da otro porcentaje y entre los dos se conmuta y se entrega una constancia de la empresa avalando el tema de habilitación. Entonces la empresa dice, fulanito de tal está habilitado para hacer esta actividad eléctrica y se hace un listado de las actividades para el cual está habilitado
esa habilitación va firmada por la profesional competente, o sea, el que avala que realmente él sí conoce el tema, está firmada por SST y está firmada por recursos humanos, porque es un proceso que involucra las tres áreas como tal. Eso se guarda en la hoja de vida y se tiene ahí como constancia de la habilitación. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces cuando un contratista va a una empresa, le van a pedir esa habilitación. Es casi que el empleado muchas veces va a tener que tener esa habilitación escondida por allá en un sobrecito para poderla entregar, para que lo permitan hacer actividades dentro de otras compañías. Eso es lo que estamos haciendo con las empresas. Eh, Aquí no me metí con el tema de certificación de competencias por medio de un organismo acreditado, porque lo estamos haciendo solamente con línea viva. Pues, con línea viva, gente que está ya expuesta con toda esa parte de línea viva, si nos metemos con el tema de competencia. Pero el señor que va con un multímetro, con una pinza perimétrica, a hacer una verificación de un tablero, solamente hacer una medición, no nos estamos metiendo por ahora con ese tema de certificación de competencias, solamente con estas tres cosas. Eh, es posible que alguien diga, no, definitivamente eso no se hace así o se están incumpliendo con cualquier cosa y con estos temas normativos, como les digo, hay varias interpretaciones. Miren, yo que empecé con la parte del RETIE, trabajando en el 2005 con el RETIE en una empresa que empezó en su proceso de acreditación, bueno, la empresa puede decir cómo se llama, Heico. Con Heico empecé con todo ese proceso de acreditación para ser organismo de inspección. Luego estuve en el CIDE como coordinador de inspectores del RETIE y cuando yo empiezo a mirar la resolución inicial del RETIE, con los cambios que tuvo en 2008 y con los cambios que tuvo en 2013 y con los posibles cambios que nos hicieron en la pasada actualización, porque todavía tenemos versión 2013, uno dice, uy, hay una cantidad de cosas que están cambiando. Uno dice, pero ¿cómo sacaron esto en 2005 y lo cambiaron en 2008 de esa forma? Pero es porque así es el tema normativo. Sacan cosas, las ajustan y otras van haciendo cosas, corrección. Es posible que esta resolución dentro de poco saquen y digan, vea, definitivamente vamos a quitar esto, vamos a implementar esto, vamos a aclarar esto. Es muy probable que pase. Pero mientras no suceda, vamos a seguir como los lineamientos que están ahí escritos. Entonces, miremos, vemos que ya el tiempo se nos está acabando, pero quiero mostrarles acá rápidamente mmm, el procedimiento. Entonces aquí tenemos un procedimiento de habilitación, obviamente no tiene logos, quité todos los logos que estamos trabajando, pero tiene la parte del objetivo, el alcance, las definiciones, pasos del proceso, cómo se selecciona el personal, qué exámenes médicos se le hacen, cómo se validan los conocimientos, cómo se va a tener en cuenta los antecedentes de accidentalidad o incidentes relacionados con lo eléctrico para darle la nueva habilitación. Acuérdense que nosotros habilitamos hoy, pero eso no puede durar más de un año. En un año hay que volverlos a habilitar. Y para eso se va a tener en cuenta el tema de accidentalidad, o sea, que tanto la persona ha tenido incidentes o si la persona no ha utilizado EPPs o no ha utilizado permisos de trabajo. Todo eso va a sumar para darle la nueva habilitación. Vigencia de la habilitación, emisión de la habilitación, renovación de la habilitación, cómo se hace, cómo es el tema de contratistas, cómo es el tema de los documentos asociados con este tema de habilitación del personal. Tenemos también acá, espera, yo les busco por acá, más o menos lo que es el examen. Entonces aquí preguntamos, le hacemos el examen a las personas, unos cargos, unas matrículas profesionales, tenemos en cuenta, preguntamos por riesgos eléctricos, entonces los principales riesgos eléctricos de la red son, a partir de qué valor se puede presentar fibrilación, la circulación de corriente se puede dar, bueno, hay una cantidad de preguntas asociadas con temas de seguridad eléctrica y obviamente también tenemos en cuenta el tema técnico. Y tenemos la parte de las constancias de habilitación, más o menos una constancia de habilitación es así, la empresa X otorga al señor identificado con esta cédula la habilitación para realizar determinados trabajos eléctricos. Esta habilitación contempla los siguientes roles: dirigir, ejecutar, el nivel de tensión para el cual se encuentra habilitado, las categorías. Más o menos es como una constancia de habilitación que hacemos. Obviamente eso tiene más parámetros, tiene más cosas, pero eso es lo que estamos haciendo en procesos de habilitación. Ya las empresas que lo están exigiendo se los estamos entregando y están permitiendo que el personal, obviamente, permiten que la gente trabaje. Entonces no están cerrando pues como cosas y diciendo no, definitivamente no puede trabajar. Bueno,
Listo. Entonces ya enseguida vamos a empezar con la sesión de preguntas para que no nos demoremos mucho y tratemos de terminar a tiempo. Listo. Entonces, en vista de todo esto, de todo lo que está pasando, entonces, ¿qué considero red seguridad eléctrica que teníamos que hacer? Pues esta información hay que divulgarla. Esta información la gente la tiene que conocer. Pero desde la implementación vuelvo y digo, ¿para qué? Para que no se nos accidenten más personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en red seguridad eléctrica? Vamos a hacer un curso en el cual vamos a utilizar el formato de diagnóstico, un formato diseñado especialmente para esta parte de la resolución, con indicadores, con todos los documentos extraídos, que es no colocarle cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Y ese es un insumo para hacer toda la trazabilidad de lo que es el cumplimiento de la norma como tal. Vamos a identificar lo que realmente aplica, vamos a mirar los artículos y vamos a decir esto aplica, esto no aplica. Vamos a conocer formatos. Aquí les mostré muy rápido por temas de tiempo, pero en el curso vamos a mirar bien qué es lo que tiene todo el procedimiento de habilitación, qué es lo que tiene un permiso de trabajo, que tampoco se los mostré, cómo está conformado un permiso de trabajo, cómo está conformado el protocolo de comunicaciones, cómo tenemos la parte de los procedimientos. Entonces, cómo son los estándares de seguridad. Entonces, todo eso lo vamos a ir mirando en la parte del curso. Tenemos en cuenta la matriz de peligros y riesgos, entonces vamos a mirar cómo es que se empieza a elaborar esa matriz de peligros y riesgos, pero realmente enfocada a la 5018 y que los controles sí cumplan. Cómo se entrega el RET y la resolución 5018, vamos a tener en cuenta distancias de seguridad y la parte de arco eléctrico. Y esto es muy importante. Si eres personal de SST, conocimiento para debatir con personal técnico. Entonces ahí invito a todos los de SST para que nos acompañen en este curso porque SST a veces está uno con ellos y dice, no, es que el eléctrico me dijo tal cosa y como yo desconozco, pues yo asumí que era verdad. Entonces eso es por qué, porque a veces hay falta de desconocimiento en muchos temas. Entonces, personal de SST va a tener más herramientas. Y si usted es técnico, pues va a tener conocimiento para debatir con SST. ¿Cómo así? Sí, porque el técnico a veces, no digamos mentiras, a veces SST por desconocimiento frena muchos procesos. Hay veces, no siempre. Entonces el técnico dice, no, pero mira, que este me frenó. Entonces aquí el técnico va a tener información para decir, si vea usted que está diciendo un tema de seguridad, en eso estamos de acuerdo, pero podemos meternos por este lado para que los dos podamos avanzar en el proyecto. Eso se puede hacer porque ya hay una información compartida. Y si no eres técnico, no eres de ese técnico, esta información en algún momento te va a evitar muchos dolores de cabeza. Si usted es de recursos humanos, esta información le va a servir porque con eso usted va a tener un criterio más para cuando le toque el proceso de habilitación, para mirar hasta qué punto tiene usted responsabilidad en ese tema de habilitación con el personal. Entonces, entonces eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto cuenta el curso? Entonces, este curso es en tiempo muy corto, solo 16 horas, pero es muy práctico para optimizar tiempo e inversión. Pero normalmente hay cursos muy extensos, que no es que sean malos, pero hay una cantidad de información que de pronto, eh, digamos que a mi concepto de pronto no es tan aplicable ciertas cosas. Entonces uno puede hacer un curso muy bien hecho en 16 horas con las cosas prácticas. Es decir, esto es así, así, así. Esto es lo que hay que hacer, estos son los formatos, esto es lo que hay que llenar, esta es la información y con eso nos vamos con la implementación de la resolución 5018. ¿Cuál es el valor de la inversión? 188.000 pesos. ¿Cuándo iniciamos con la parte del curso? 12, 14 y 19 de julio de 6 a 9 de la noche y 21 y 26 de julio de 6 a 9 y 30 de la noche. Son los horarios pues que están establecidos. ¿Y que incluye? Incluye memorias en formato digital y constancia y asistencia del curso. Pero tenemos algo muy importante. Por usted haber asistido a esta formación, tenemos unos descuentos. Si usted se inscribe antes de las 11:59, 11:59 del próximo martes, porque el lunes es festivo, usted tiene un descuento del 10%. Entonces el curso, solamente la inversión va a ser de 169.000 pesos. Y adicionalmente, le vamos a entregar el formato de diagnóstico de la resolución 5018, que yo les mencioné, que tenía toda la descripción de los artículos, que tenía toda la parte de los indicadores y que tenía extraído todos los documentos de lo que necesitamos o no cumplir y es muy fácil de manejar y es un diagnóstico que nos va a permitir tener una trazabilidad muy eficiente de lo que es el cumplimiento normativo como tal.
Entonces, es muy importante pues que tengan ahí como eso presente. Realmente es un curso muy, muy económico, porque como les digo, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregar información precisa, información de lo que se está haciendo el día a día, información de lo que tenemos con más de 10 empresas en procesos de implementación. Entonces, aquí no es tanta teoría, aquí no es que, no, yo me imagino que esto es así o tal cosa, no, acá es, esto es lo que se hace, estos son los formatos, esto es lo que tenemos, con esto vamos en la implementación. Entonces, relativamente es un curso muy, muy económico, donde vas a tener muchos, muchos argumentos para la implementación de la resolución 5018 como tal. Entonces, lo importante es tomar acción y no permitir que una información equivocada involucre gastos adicionales en la implementación de la norma, o peor aún, estar involucrado en situaciones no deseadas por desconocimiento normativo. Entonces, eso es lo importante. Una pequeña inversión, pero que te puede quitar una cantidad de dolores de cabeza. Una pequeña inversión, pero que te puede decir exactamente qué es lo que aplica y no dejarse llenar la cabeza de cosas que no son. Decirle a la empresa que hay que implementar esto y esto y esto cuando no se necesita. Y eso obviamente va a involucrar en disminución de gastos en la empresa. Lo dejamos hasta el martes porque tienen para mañana y el viernes hacer la gestión en sus empresas, los que estén en empresas, y que ya el martes les den una definitiva, pues si la empresa lo va a sustituir. Si no, la empresa, cada uno de ustedes, pues lo puede hacer, un curso muy, muy, muy económico. Entonces, pero hasta el martes sí tienen plazo para hacerlo. Ya vamos a empezar con la sesión de preguntas. Sino que aquí en el chat es importante tener, eh, es importante tener registrado, eh, es importante tener registrado la asistencia de cada uno de ustedes y si sí van a estar dentro de la parte de la formación. Eso, registrarse ahí en lo que les acabé de enviar, no quiere decir que ya tengan que pagar, no quiere decir nada, simplemente es como para tener en cuenta que ustedes están acá en la formación, que si cancelan antes del martes se les va a respetar y se les va a dar el 10% de descuento y adicionalmente se les va a entregar el formato de diagnóstico para que lo puedan utilizar en sus... Bueno, ahora sí, miremos el tema de preguntas. Entonces vamos a mirar acá. Espérame un segundo, yo voy mirando por acá. Miren, hay una pregunta de Jason. Esa es la pregunta del millón, porque en todas partes se está haciendo y está asociado con la aplicación de la resolución, que si solo aplica a operadores de red, empresas de alumbrado público y telecomunicaciones. Entonces, yo personalmente defiendo esta resolución, mejor dicho, yo soy comprometido con este tema, pero es cierto que de pronto hay unos ítems asociados con la resolución que de pronto no han sido lo suficientemente claros. Sin embargo, hay un punto donde dice que toda actividad que genere riesgo eléctrico debe cumplirla. Entonces, en ese punto como tal, es donde se apoya la resolución, porque era mejor que hubiese dicho transmisión, distribución, generación, transmisión, distribución, comercialización y uso final. Así nos hubiéramos evitado todos estos problemas, pero no dijo uso final, sino que llegó hasta ahí. Pero hay otro ítem que habla sobre cualquier actividad económica que genere riesgo eléctrico. Entonces, en varias capacitaciones que he estado directamente con el Ministerio de Mina, el Ministerio del Trabajo, que fue el que sacó esta resolución, ellos siempre hacen énfasis en que esto aplica para todo, constantemente en todo lo que aparece en este tipo de formaciones. Ellos siempre mencionan lo mismo. Lo dice directamente las personas que participaron en la ejecución de la resolución 5018-2019. Entonces, en general, esto aplica para todo prácticamente donde se genere un riesgo eléctrico. Listo. Dice, ¿qué sucede si los tableros a intervenir no tienen, qué sucede si los tableros a intervenir no tienen las etiquetas de límites de aproximación? En ese caso, ¿qué se hará? Bueno, las etiquetas de límites de aproximación es importante, que es lo que habíamos dicho, para contacto directo. Entonces, que estén demarcadas en el piso a varios colores.
pero más las etiquetas, más esos límites de aproximación como tal, son las etiquetas asociadas con el tema de arcos eléctricos. Esa sí es fundamental. ¿Y qué se puede hacer? Que eso ha sido súper complejo, porque yo personalmente les digo a la gente, si usted va a un tablero, usted tiene que trabajar con el tablero energizado por cualquier cosa, pues como dice la resolución, por continuidad del servicio, porque es una operación, una maniobra o alguna cosa que definitivamente no se puede interrumpir. Yo digo que uno no debería arriesgarse así. Pero eso lo digo yo, pero otra cosa es cuando la persona está allá en el tablero, toda la presión, todo eso que hay que cumplir, y a veces se arriesgan. Puede ser que si se presenta un arco eléctrico, pues la gente no está lo suficientemente protegida. Entonces, ahí es un tema que todavía está en el aire, entonces la invitación es que las empresas deben, deben hacer todos los estudios de arco eléctrico para empezar a cumplir con este tema de la resolución. Eh, bueno, dice, se debe hacer una evaluación de arco eléctrico. La NFPA plantea un método de tablas limitado, parámetros, bueno, lo que habíamos dicho, que a veces uno se apoya en la NFPA 70D para mirar entonces cuáles los EPPs que requieren ciertos tableros para evitar esas quemaduras por arco eléctrico. Pero tienen que ser parámetros muy exactos y a veces los tableros no se acomodan a eso. Listo, dice acá, un permiso de trabajo cuenta como autorización de ingreso e instalación eléctrica. Bueno, entonces ahí es diferente. El permiso de trabajo eléctrico lo vamos a utilizar para electricistas que van a hacer intervenciones como tal. O sea, usted va y está haciendo una intervención de, no sé, póngale, por ejemplo, termografías. Esas termografías son súper peligrosas. Entonces usted va a hacer una termografía y que tiene que tener permiso de trabajo eléctrico para esa termografía porque usted es electricista. Y cuando usted no es electricista, sino que usted es personal advertido, nada que ver con el eléctrico, usted solamente va a hacer una adecuación ahí en la subestación, pero no eléctrico, entonces vamos a utilizar es el formato de ingreso a instalación eléctrica. Entonces, no cuenta, o sea, el permiso es para una cosa y la autorización es para otra. Listo, miremos qué más tenemos acá. Si la persona entra a realizar solo inspección en una subestación, tiene que tener permiso eléctrico. Depende de la subestación, obviamente. No es lo mismo usted entrar a una subestación de 115.000 voltios. No es lo mismo entrar a una subestación tipo patio de 44.000 voltios a una subestación que tenga tableros de 220 voltios. Entonces depende lo que usted vaya a realizar como tal. Depende si se va a hacer una inspección y todos los tableros están abiertos o todos los tableros están cerrados. Entonces, eso es muy relativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las empresas? Estamos definiendo ciertas actividades, hacemos un listado de las actividades que más se repiten y dependiendo de la actividad estamos definiendo qué o qué debe tener un permiso eléctrico como tal. Entonces, eso es lo que se está definiendo dependiendo del riesgo, pero les digo, dependiendo de la empresa. Entonces, hay que tener como eso presente. Bueno, dice el encargado de CCT se puede soportar de personal electricista de la misma empresa para realizar la gestión de seguridad eléctrica o necesariamente se apoya de un profesional electricista en SST. Bueno, ahí con la parte de usted se puede apoyar de personal técnico, pero el que aparece ya dentro del sistema de gestión como tal, desde la parte de SST, o el asesor que en ese momento los esté acompañando. Es decir, si usted es una empresa desde la área de SST y solicitó acompañamiento de una ARL, el acompañamiento de la ARL, el profesional, es especialista en SST. Entonces usted conoce de la parte de seguridad de la empresa, el externo, que es de la ARL, conoce de la parte tanto ST como la parte técnica, pero necesitamos información técnica de la empresa. Entonces ahí nos apoyamos en personal de mantenimiento, en ingenieros o todo eso. Pero ellos lo que hacen es que nos dan insumos para tener toda la información necesaria para la implementación de la parte de la norma. Pero no necesariamente ellos tienen que ser personal de seguridad y salud en el trabajo. Sirven como apoyo. Listo, dice, ¿cómo se aborda el tema de habilitación del personal? ¿Es suficiente solo el cumplimiento de la matrícula profesional? Bueno, bueno, esa pregunta, como habíamos dicho que le íbamos a contestar al final, eso ya lo habíamos hablado pues con la explicación de la parte de habilitación, entonces no es suficiente
matrícula profesional, es indispensable tener la habilitación por parte de la empresa. Indispensable. Bueno, al momento de asesorías e implementación de la resolución, a la empresa mencionada, si usted le requiere el tema de dotación que requieren en protección civil, ayuda. Al momento de asesoría, es, claro, totalmente, o sea, totalmente. Todo el tiempo estamos mencionando, la gente tiene un riesgo de exposición a arco eléctrico. Gente, si ese tablero explota, se va a quemar, se va a afectar todo, o sea, son quemaduras de segundo y tercer grado grandes. Entonces, todo el tiempo hacemos énfasis en que la matriz de elementos de protección personal no está bien seleccionada, no está bien, o sea, no cuadra nada con nada, y siempre decimos, ojo con lo ignífugo, ojo con lo ignífugo, que eso es fundamental y lo exige constantemente la parte de la resolución. Listo. El examen técnico le corresponde al contratista o al operador. Pero no, el examen técnico como tal le corresponde a la empresa. O sea, la empresa tiene que garantizar que su personal sea idóneo para la actividad que está desarrollando. Entonces, la empresa es la que usted le tiene que decir a la gente, hacerle el examen, entregarle la habilitación y ya con esa habilitación lo envía, ya si usted es contratista, lo envía a otra empresa a hacer la actividad, pero de lo que diga la empresa no se puede salir. Eso es importante, o sea, lo que diga esa habilitación es lo que usted va a hacer allá en esa empresa y de ahí no se puede salir. O si lo va a hacer al interior de la misma empresa. Listo, dice, mm, en la resolución habla del acompañamiento activo no menor a 100 horas, ¿qué diferencia es con la formación de 120 horas? Bueno, esas 120 horas como tal está muy enfocado al tema de línea IVA. Entonces, cuando yo estaba haciendo trabajos con tensión, necesito una formación y la formación debe ser al menos de esa parte de 120 horas. Bueno, cuando trabajo en línea vía, de pronto como aquí hay personal de varias áreas, línea vía es cuando usted va por la calle y ve a unos señores por ahí en un carro canasta colocando una cantidad de accesorios de color naranja para aislar la parte energizada, porque ellos están trabajando con el sistema energizado, o sea, todo tiene tensión. Entonces esa actividad es muy delicada y se puede presentar un accidente fácilmente. Entonces es tan delicado eso que se necesita una formación muy, pero muy amplia en ese tema y un acompañamiento por personal habilitado. Entonces, eso es lo que está enfocado, pero a línea viva, no a cualquier tipo de intervención eléctrica. O sea, es decir, si usted hace termografías, que termografías es abrir un tablero y colocarle la cámara para mirar puntos calientes y solamente hace eso, usted no necesita una formación de 120 horas para trabajos con, no la necesita. Entonces, eso depende de la actividad que se está desarrollando y muy enfocado al tema de línea viva. Bueno, me pregunta John Edier, ¿en dónde brindan información del curso? ¿Dónde se puede escribir? Bueno, no, el curso, en ese enlace que antes de lo que escribió John Eider, y de seguridad eléctrica, envió un formulario. Es sino darle clic al formulario y ahí se pueden inscribir para la parte del curso como tal. O pueden escribir a info@seguridadeléctrica.com, que es lo que aparece ahí en la presentación. Entonces, pero en el formulario es más fácil para poder tener en cuenta lo que estamos ofreciendo. Dice, es decir, si yo solicito un servicio, la empresa que me brinda el servicio me debe presentar el soporte de habilitación del personal correcto. O sea, si usted está solicitando un servicio en su empresa y usted dice, yo necesito que en esta empresa, mmm, póngale pues que muchas empresas contratan la termografía. Me meto mucho en el tema porque pasa una cantidad de accidentes con eso que ni les cuento. Entonces usted solicitó la termografía, llegó una empresa que hace termografía. Cuando la persona entre, usted le puede solicitar la matrícula profesional, eso no tiene ningún problema, pero más que eso le tiene que solicitar la habilitación. Y en la habilitación tiene que decir el señor fulanito de tal, pues todo el nombre de la persona, técnico, electricista, lo que sea, se lo coloca ahí, está habilitado por la compañía XXX a realizar termografías. ¿En qué? Niveles de tensión, de baja tensión o de media tensión o de los dos. Entonces, claro, eso hay que solicitarlo cuando la gente vaya a las empresas a hacer alguna intervención. Hay que solicitar la habilitación. Pero en este momento no se está solicitando tanto porque estamos en proceso de implementación, pero cuando ya todo esto se acabe el periodo de transición, eso van a empezar a solicitar constantemente.
Bueno, don Jorge, bueno, Jorge pregunta cómo hace para registrarse en el curso. Venga, voy a volverles a enviar acá inmediatamente ese enlace. Es que de pronto ahí no es claro el enlace, pero ese enlace que les acabé de enviar es para que le den clic encima del enlace y ahí se pueden registrar en el curso. Entonces ahí se los volví a enviar para responder la pregunta de don Jorge y la que nos habían hecho anteriormente. Y bajo ese contexto, en los pliegos debo incluir procedimientos de habilitación personal electricista correctamente. Eso es lo que hay que hacer. En el pliego, uno siempre, de ahora en adelante, tenemos que empezar a hablar del concepto de habilitación, habilitación, habilitación. Ya no solamente es el concepto de profesional competente con matrícula, sino también el tema de habilitación, habilitación, y eso lo tenemos que estar mencionando. Entonces, en los pliegos, tanto ustedes que los van a sacar como los que como en la parte donde ustedes vayan a prestar el servicio, les garantizo, les garantizo que eso lo van a empezar a exigir dentro de muy poquito. Si usted tiene una empresa que tiene 500 trabajadores y no ha hecho nada en el proceso de habilitación, eso va a ser un caos tenaz, un caos total porque la gente no va a poder participar dentro de la empresa con una actividad eléctrica porque van a decir, no señor, usted acá no puede entrar y el personal afuera esperando, usted corriendo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo es esto? No, los procesos de habilitación no son tan rápidos, tiene un proceso lento, entonces por eso la invitación es que no se pueden dejar coger la tarde con todo este tema. Listo, dice, por acá dice Jaime que muchas gracias por el aporte de la perspectiva de implementación. Gracias, Jaime. Pues esa era la idea. La idea de esta charla era hablar desde el punto de vista de implementación. En eso quise enfocarme porque soy una persona que está muy comprometida con el tema de la seguridad eléctrica y que no se nos accidenten más personas. La verdad, no, eso no es bueno que tantas personas se estén accidentando. Yo desde esta parte eléctrica todo el tiempo estoy recibiendo información de personas que se accidentan, investigación de accidentes y eso no tiene sentido que eso esté ocurriendo en este momento. Precisamente por eso que es mi interés con todos de que se conozca esto rápido, que se empiece a implementar. Por eso quisimos hacer este curso bien fácil, bien rápido para que la gente tenga más conocimiento y implementar, porque al fin de cuentas, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que vamos a salvar vidas de personas que fácilmente se pueden, o sea, que si no tenemos en cuenta todo esto, el día de mañana se pueden accidentar, se pueden quedar con amputación, una cantidad de cosas, pues que no tiene sentido que eso ocurra. Eh, bueno, entonces estaba aquí observando que, bueno, veo que ya no hay como más preguntas. Vamos a ver. Dice Jaime que se encuentra apoyando el programa de seguridad eléctrica de la empresa. Es complejo por la interpretación de la norma y la resolución total. Es complejo porque hay una desinformación en temas regulatorios al interior de las compañías. Entonces sí, te doy ahí la razón, Jaime, que es bien complicado. Por eso es que uno necesita asesorías externas para poder tener un criterio definido en el momento de la implementación de este tema. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco la participación. Recuerden que ahí está el enlace, se pueden inscribir, tienen plazo hasta el martes. Ya iniciamos dentro de poco el curso. Les garantizo que ese curso van a tener muchas herramientas para poder debatir sobre todos estos conceptos de SST, de la parte técnica y de reglamentación eléctrica. Entonces, los invito al curso, los invito a que tomen acción y nos vemos nos vemos entonces en el curso para las personas que tomen la decisión. Recuerden llenar el formulario para saber que asistieron a la capacitación y tenerlos presentes para el descuento. Bueno, no siendo más, que tengan una muy feliz noche y en otra nueva oportunidad nos estaremos viendo. Saludos, que estén muy bien, hasta luego.